Esto no es. A ver. Bueno. Buenas tardes. La sesión del día de hoy es de ejercicios y vamos a empezar a resolver nuestros ejercicios aquí. Bueno, antes de eso vamos a ver un pequeño repaso muy rápido de lo que habíamos visto antes. Que bueno, ya entramos al tema de potencia, ¿no? En el tema de potencia teníamos que nosotros ahora íbamos a hablar de una potencia compleja, ¿verdad? Una potencia compleja, a la cual ahora vamos a definir con la letra S. Obviamente esta potencia compleja es un fasor, ¿no? Como un fasor tiene sus componentes, real e imaginaria, ¿no? Que visto en la forma rectangular era la potencia promedio o potencia activa y la potencia reactiva, ¿ya? Que era con Q. También la podíamos ver como en la forma magnitud-ángulo. Su magnitud es la potencia aparente y su ángulo es la resta entre el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Ya? Bueno, del elemento al que le queremos sacar la potencia, ¿no? Obviamente, si es la potencia de una impedancia, este ángulo va a ser el mismo ángulo de la impedancia, ¿no? ¿Qué otras expresiones podemos sacar? Bueno, para cualquier elemento en general, si nosotros queremos sacar la potencia compleja, simplemente va a ser el producto entre su fasor voltaje y su fasor corriente, pero conjugada. La corriente debe estar conjugada. ¿A qué se refiere conjugada? Le cambiamos el signo del ángulo. Ya, si es positivo lo hacemos negativo y si es negativo lo hacemos positivo. Esto es general para cualquier elemento, ya, fuentes, impedancias, etcétera, ¿no? Si queremos sacarle la potencia a una impedancia, nosotros también disponemos de otras expresiones. La primera expresión, la magnitud del voltaje, del fasor voltaje, la magnitud del fasor voltaje al cuadrado, dividida para la magnitud del fasor, perdón, para la magnitud del número complejo de la impedancia. ¿A qué ángulo? Al mismo ángulo de la impedancia, ¿ya? Si esto sí lo queremos sacar la potencia a una impedancia, ¿ya? También podemos hacer esto. Sería la magnitud del fasor corriente al cuadrado multiplicado por la impedancia. O bueno, también por la magnitud del número complejo de impedancia al mismo ángulo que la impedancia, ¿ya? Que esto de aquí no es nada más que la impedancia compleja, ¿no? Es lo mismo. Ojo, para todas estas expresiones de aquí, yo debo utilizar voltajes RMS y corrientes RMS, ¿ya? Caso contrario, si yo utilizo aquí un voltaje, el voltaje normal, ¿verdad? La magnitud del voltaje normal, no el RMS, aquí yo tengo que dividirla para 2, ¿verdad? Porque ya digamos que yo utilizo el voltaje normal, me quedaría, a ver, mi fasor voltaje me quedaría el V sub M, el V sub M a un ángulo teta V, ¿ya? Y tengo la magnitud de mi impedancia. Entonces mi potencia sería el V sub M, la magnitud del fasor voltaje, ¿verdad? Al cuadrado, dividido para la magnitud de la impedancia, ¿no? Pero yo tengo que utilizar aquí el VRMS, no el V sub M. Entonces, no puedo hacer esto. Lo que hago es, bueno, entonces utilizo el V sub M partido de raíz de 2, que esto es el VRMS, al cuadrado partido de la magnitud de la impedancia, ¿ya? Al ángulo de la impedancia, obviamente, al teta z, ¿ya? Entonces, si yo despejo esto un poquito, me va a quedar V sub M, la amplitud del voltaje al cuadrado, dividido para 2 por la magnitud de la impedancia, ¿no? Al mismo ángulo de la impedancia, ¿ya? Tener en cuenta eso. Por eso es importante utilizar el valor RMS, porque luego tenemos que agregar este 2 de aquí si utilizamos solo la amplitud, ¿ya? Y bueno, a veces se nos olvida. ¿Ya? Por eso es que utilizamos ahora valores RMS. Recordemos, el valor RMS simplemente es el valor pico, ¿verdad? Del V sub M que habíamos llamado, partido de raíz de 2. Acá lo mismo, el I sub M, partido de raíz de 2. Una cosa más, algo que me olvidé de mencionar. Cuando yo estoy aplicando el teorema de Thevenin,
para la máxima transferencia de potencia, me dice calcule la máxima transferencia de potencia. ¿Ya? Si puedo cumplir con las condiciones de que la z de la carga, sea el conjugado de la z de Thevenin, yo tengo que sacar la expresión de la potencia. Tengo que sacar la expresión de la potencia de esta forma. Ya es la misma expresión que antes, solo que ya. ¿Ya? Tengo que sacar la expresión de aquí, ¿verdad? Este va a ser mi fasor voltaje de Thevenin, mi fasor impedancia de Thevenin, y este va a ser mi ZL, ¿verdad? Y bueno, dependiendo de cuál sea el valor de este ZL, si se puede, en el mejor de los casos, el ZL va a ser el conjugado de Z de Thevenin, ¿yo? De ahí yo tendría que sacar el voltaje. ¿Cómo sacaría el voltaje? Con un divisor de voltaje, ¿no? El voltaje de la ZL o el BL sería igual al voltaje el voltaje de Thevenin multiplicado por la impedancia de Thevenin, perdón, la impedancia de la carga, dividido para la impedancia de Thevenin más la impedancia de la carga. ¿Ya? Este sería mi voltaje. Determino mi voltaje y luego aplico esta expresión de aquí. ¿Ya? No hay ningún problema con eso, ¿no? Es un poquito complicado con la impedancia de Thevenin, la impedancia de la carga, porque no siempre vamos a poder aplicar de que va a ser el conjugado de la impedancia de Thevenin. Recordemos que, en general, a mí me pueden decir que esa impedancia solo puedo cambiar la parte de la reactancia, bueno, la parte real, mejor dicho, la parte de la resistencia, ¿ya? Y la parte de la reactancia es fija. Aunque también se puede cambiar la reactancia, pero bueno, dependiendo de qué me digan. Me dicen, si tengo una reactancia fija, entonces en general no voy a poder llegar a esta expresión, que la impedancia de la carga es el conjugado de la impedancia de Thevenin, ¿ya? Así que no puedo modificar la reactancia. Bueno, eso ahí. Ese es el pequeño repaso que debemos hacer para poder empezar a hacer ejercicios. Ya, entonces, primero vamos a hacer este circuito de aquí, que no sé quién me lo mandó, pero alguien me preguntó esto hace poquito. Me dice que en este circuito él encuentra el equivalente de Thevenin en los terminales AB, ¿ya? Si me piden el equivalente de Thevenin, me fijo en una cosa. Ya. Ahora, para el equivalente de Thevenin en los terminales AB, ¿qué tengo que hacer? Primero, encontrar el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Podría encontrar el voltaje de Thevenin. Bueno, para llegar al equivalente de Thevenin o de Norton de cualquier elemento, tengo que encontrar o el fasor voltaje de Thevenin, o el fasor corriente de Norton, o el número complejo impedancia de Thevenin, que sabemos que es la misma impedancia de Norton, ¿no? Es como en DC. ¿Ya? Tengo que encontrar cualquiera de estos tres, ¿ya? Y con cualquiera y teniendo dos de estos tres posibles valores, ¿ya? Ya tengo el tercero, ¿no? Porque yo tengo la expresión de que el voltaje de Thevenin es igual a la impedancia de Thevenin o impedancia de Norton por la corriente de Norton, ¿ya? De aquí yo puedo transformar, ¿verdad? Esta es la expresión que yo aplico para mi transformación de fuente y podría llegar al equivalente de Thevenin y que de aquí yo puedo despejar el tercer elemento, ¿no? Si tuviese cualquiera de los dos. Si tuviese dos, por lo menos, ¿ya? Entonces, bueno, dicho eso, vamos a encontrar primero el voltaje de Thevenin, ¿ya? Encontremos primero el voltaje de Thevenin. Vamos a poner aquí que el voltaje de Thevenin es lo que vamos a encontrar. Obviamente el voltaje de Thevenin como fasor. Entonces, para encontrar el voltaje de Thevenin, ¿qué hago? Bueno, lo que puedo hacer es dejar el circuito abierto, ¿verdad? En los terminales AB, definir la polaridad con la que yo voy a medir el voltaje de Thevenin y empezar a resolver, ¿no? Entonces, déjenme ver si copio el circuito. Voy a dibujar el circuito. Ya, entonces, para resolver esto de aquí, lo que tendría que hacer es primero empezar a dibujar el circuito, ¿no? Porque igual voy a tener que hacer varios procedimientos, ¿ya? Entonces vamos a empezar dibujando el circuito. Esto es una fuente de corriente alterna. Acá tengo un inductor. Acá tengo un inductor, acá tengo un resistor. El resistor es de 20 ohmios. El inductor tiene una corriente I sub X por aquí, ¿verdad? Ya, bueno, aquí está el I sub X. La fuente ya está en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Ya tiene la transformada fasoidal aplicada. Ojo, ¿esta transformada fasoidal cuál es?
La transformada fasorial está sin los valores RMS. ¿Cómo yo sé que está sin los valores RMS? Porque aquí dice amperios. Si estuviese con los valores RMS, ¿verdad? Si este número de aquí fuese la amplitud de corriente dividido para raíz de 2, ¿cómo tendrían que estar las unidades? Tendrían que estar como ampere RMS, ¿verdad? Ampere cuadrático medio. Entonces, al no estar así, yo sé que esto solo es IM. Bueno, ya en general luego les van a dar esto de aquí y les van a decir amperios, pero son amperios RMS. Pero todavía no. ¿Ya? Entonces ahora voy a encontrar, aquí esto también ya me lo dan en el dominio de la frecuencia, me dan la reactancia inductiva. Creo que alguien tiene una pregunta. Bueno, aquí ya me dan la resistencia no cambia. La fuente, que esto es 10Ix. Y aquí tengo el capacitor, que me da la reactancia capacitiva. Menos J10. Y aquí ya tendría los terminales AB. Ya, los terminales AB, con positivo en más, negativo en B. En A, perdón, negativo en B. Y aquí yo voy a encontrar mi fasor, voltaje de Thevenin. Listo. Una cosa que también quería mencionarles. Recordemos una cosa muy importante. ¿Qué pasa si yo tengo un número, ya un número complejo, digamos, 1 sobre J5, ¿ya? Y yo no quiero que la J esté abajo. Esto directamente es poner un signo negativo enfrente, la J arriba y el 5. Se queda como tal, ¿ya? ¿Por qué? 1 sobre J5, ¿a qué es igual? Bueno, yo podría multiplicar por J y dividir para J, ¿verdad? Y esto me quedaría J arriba sobre J cuadrado por 5. J al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1. Ya, por eso me queda el negativo arriba. Entonces, cuando yo veo un J arriba, simplemente multiplico por J, divido para J y me va... Bueno, si todo el número en sí es positivo, arriba me va a quedar negativo, ¿ya? Y el J arriba. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 1 sobre menos J5? Entonces lo mismo, multiplico por J, divido por J, y me va a quedar J sobre 5, ¿verdad? Porque aquí me quedaría J al cuadrado, que es menos 1, pero por el menos aquí se hace más, ¿ya? Y me queda J sobre 5. Si todo el número es negativo, ¿ya? Entonces al momento de subir la J, no tengo que cambiar el signo. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, bueno, esto es muy importante para este ejercicio de aquí, porque, bueno, es muy sencillo, solo que hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, bueno, tengo que encontrar el voltaje de Thevenin. ¿Cómo lo voy a encontrar? Bueno, yo voy a definir primero una cosita. Déjame copiar este circuito para no tener que volver a dibujarlo. Si alguien tiene alguna duda, hasta ahí me avisa. Igual aún no hemos hecho mucho. Ya, entonces. Si estoy grabando, ¿no? Sí está grabando, ya, chévere. Ya, entonces. Me piden encontrar el voltaje de Thevenin. ¿Cómo voy a encontrar ese voltaje de Thevenin? Bueno, tengo que encontrar el voltaje en los terminales AB. Como es voltaje, y a simple vista se puede ver que yo puedo aplicar un método en especial, ¿no? ¿Cuál es el método? El método de nodos, ¿no? Entonces, ¿en dónde me conviene aterrizar? Obviamente en este nodito de aquí abajo. Bueno, ya, ahí me conviene aterrizar ahí. Ya. Entonces voy a definir mis noditos. Ya. Mi nodito A va a ser este de aquí. Mi primer nodito. Mi segundo nodito va a ser este de aquí. Mi tercer nodito va a ser este de aquí. ¿Verdad? Ya. Ahora. De aquí yo voy a empezar a ponerle nombres a los nodos. Solo voy a nombrar a los dos que tengo que analizar. B1 y B2. ¿Por qué no le pongo nombre a este? Porque este nodo ya directamente tiene expresión. ¿Por qué? Porque este nodo forma parte de una fuente de voltaje, ¿verdad? Este nodo forma parte del terminal positivo de una fuente de voltaje, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede con ese nodo? Me estaría formando un supernodo, pero ¿qué sucede? Que el otro nodo, que forma parte del terminal negativo de la fuente de voltaje, ya es conocido, ¿verdad? Yo sé que esto es 0 voltios. Ya es un valor 0 voltios a X grados, pero no me interesan los grados, ¿no? En este caso ya, 0 voltios. Entonces directamente yo puedo decir que el voltaje de este nodo es igual a
el voltaje de la fuente, ¿no? Ya digamos, llamemos esto voltaje B, a este fasor, ¿ya? Entonces, ese fasor de voltaje B menos el voltaje que está en el negativo, que es 0, es igual a 10IX. Y ya tengo la expresión de ese nodo. Directamente tengo ya la tensión de ese nodo, que esto es 10IX, ¿ya? Pero ¿a qué es igual IX? Vamos a buscar. IX es la corriente que pasa a través de este elemento, de este resistor. Por lo tanto, IX está polarizando este resistor con más por donde entra y menos por donde sale, ¿ya? Entonces, básicamente, IX sería igual a fasor IX es igual al fasor B1 menos 0, ¿verdad? Dividido para la resistencia, que es 20, ¿ya? Entonces, reemplazando IX acá, directamente me queda que este fasor de aquí, perdón, este fasor de tensión es 10 por B1, ¿verdad? B1 menos 0, pero se sobreentiende el 0, ¿no? B1, se simplifica y me queda B1 sobre 2. B1 sobre 2. Ya, o 0.5 B1. Un medio me quedaría, un medio por B1 y un medio 0.5. Directamente saco la tensión de este nodo. ¿Ya? Por eso que no quiero poner aquí B, ya quiero poner 0.5 B1 directamente. Vamos a ver cómo queda el análisis de este nodito. Ya, entonces, hasta ahora hemos sacado lo más sencillo, ¿no? ¿Qué me faltó? Me faltó ya, miren, el voltaje de Thevenin directamente desde aquí. El voltaje de Thevenin aquí va a ser igual a B2, ¿verdad? El voltaje, la tensión en el terminal positivo menos la tensión en el terminal negativo. ¿Cuál es la tensión en el terminal negativo? 0, ¿verdad? Entonces va a ser simplemente B2. Déjame bajar un poquito esta expresión de aquí. Ya tengo una expresión para voltaje de Thevenin por si acaso. Ahora sí, vamos a empezar a analizar los noditos. ¿Ya? Empecemos por analizando el nodito N1. Para el nodito N1, ¿qué va a suceder? Ya, vamos a poner su tensión primero, ¿verdad? La forma simplificada de análisis nodal. Pongo su tensión, abro paréntesis, la pongo la suma de los 1 sobre de las impedancias que está tocando ese nodito, ¿verdad? Sería 1 sobre 20, que es la impedancia que lo toca, más, ¿cuál es la otra impedancia? 1 sobre J10, ¿verdad? Porque la reactancia J10 estaba ahí, tocando ese nodito. ¿Tengo alguna otra impedancia tocando ese nodo? No, ¿verdad? Listo. Ahora me fijo, ¿alguna de esas impedancias es compartida con un nodo que no sea el 0 voltios? Sí, la de aquí, esta impedancia de aquí. Entonces le tengo que restar, le tengo que restar esa tensión del nodo multiplicada por el 1 sobre esa impedancia, ¿verdad? Sería 1 sobre J10. ¿Multiplicado por qué? ¿Cuál es la tensión en ese nodo? 0.5 V1. Listo. ¿Tengo alguna otra tensión compartida con alguna impedancia? Que esté compartiendo B1, ¿verdad? B1 con alguna impedancia. No, ¿verdad? Por lo tanto, aquí pongo el igual. ¿Tengo alguna corriente siendo inyectada por medio de fuentes? Sí, la de 2 a 45 grados, ¿verdad? 2 amperios a 45 grados. Listo. Tengo el análisis de B1. ¿Y qué puedo notar de aquí? Que ya tengo B1, porque todo aquí está en función de B1, es la única incógnita en esta ecuación. Entonces B1 B1 es, a ver, 1 sobre 20, ¿cuánto es? Esto es 0,05, si no me equivoco. Déjame confirmar. 1 partido 20, 0,05. Ya, 1 sobre J10, ¿qué les dije? Si es positivo todo el número en general, va a ir un signo menos, ¿verdad? La J arriba y el número que está abajo se queda igual, ¿ya? Pero 1 sobre 10 aquí es igual a 0.1, ¿no? 0.1J. Listo. Menos 0.5 por V1 fasor. Y esto de aquí me queda lo mismo, ¿no? Menos 0.1J. Igual a 2 a 45 grados. Ya vamos a separar ese 2 a 45 grados. Ya, entonces agrupando términos, me queda que B1 multiplicado por, ya, me queda 0.05 menos 0.1J más, ¿verdad? Menos por menos da más 0.1J es igual no me estoy equivocando, a 2 a 45 grados. Si no me estoy equivocando, creo que quedaba eso.
10 y X y la corriente y No X. es 0.05. 0.05. No, en el otro, en el tercer término. Ah, sí, es que 0.5 por 0.1. Perdón. Sí, tienes toda razón. Sí, 0.5 por 0.1. 0.05J. Ah, ok, disculpe. Ya, entonces aquí me va a quedar B1 por 0.05 menos 0.05, ¿verdad? 0.1 menos 0.05, perdón, menos 0.1 más 0.05 es menos 0.05. Ya, igual a, esto es 2 por raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Más J, raíz de 2 sobre 2. Si ustedes sacan seno y coseno de 45, les va a dar lo mismo, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí les va a dar raíz de 2 más J raíz de 2. Ya, esto es 2 a 45 grados, si no me equivoco. Entonces B1 les quedaría raíz de 2 más J raíz de 2 partido 0,05 menos 0,05J. Ya creo que aquí tengo la expresión que queda. Déjenme ver si aquí lo tengo. Me parece que queda... Uy, no sé si es el mismo ejercicio. No, no es el mismo. Ah, ya, me parece que queda que B1 es 28. No estoy seguro, pero creo que me sale que B1 es... Sale 28.28 a un ángulo de 90. Tienes toda la razón, a un ángulo de 90 grados. Sí. Obviamente es voltios, porque estamos trabajando sin valores RMS. ¿Ya? Está bien. Gracias. ¿Cómo también lo puedo poner? Obviamente, si está a 90 grados, simplemente podría poner una J por delante, ¿verdad? Ya estaría en la forma rectangular, ¿verdad? Porque solo tiene parte imaginaria. Ahí está. Voltios. Rectangular y está en forma magnitud de ángulo. Ya, listo. Para B2, vamos a analizar el nodito de aquí, ¿verdad? El nodito 2. Entonces, análisis del nodito 2. Abro paréntesis, perdón, pongo la tensión de ese nodito, abro paréntesis, la suma de los 1 sobre de las impedancias tocando ese nodito sería 1 sobre 10 más 1 sobre menos J10, ¿verdad? Sería 1 sobre 10 más 1 sobre menos J10, cierro paréntesis, menos, tengo que restarle este nodito, ¿verdad? Este nodito por 1 sobre 10, ¿verdad? Porque está interactuando este nodito con el nodito de B2 a través de este resistor de 10 ohmios, ¿verdad? Sería menos el nodo que está siendo compartido, ¿verdad? Menos 0.5 B1 multiplicado por 1 sobre 10, que es la impedancia que los comparte, ¿no? ¿Qué más? Igual a 0. Igual a 0. Ya, listo. Entonces, bueno, entonces, algo me estoy equivocando, no me estoy equivocando en nada, me parece, ya, ahora sí, estoy bien. Entonces, de aquí B2 les va a quedar B2 por 0.1, que es 1 sobre 10. Déjame escribir un poquito mejor. B2 por 0.1. Ya, esto de aquí, como es negativo todo el número, ¿verdad? Es negativo todo el número, entonces esto me va a quedar positivo, el J arriba, ¿verdad? Y me va a quedar 1 sobre 10. Pero 1 sobre 10, ¿qué es? 0.1. ¿Ya? ¿Se me va a entender? Si alguien no me entiende esa parte, me avisa. Y esto de aquí lo vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? Sería 0.5 por 1 sobre 10, ¿cuánto es? 0.1 por B1, ya que B1 ya lo conocemos. Entonces B2 me va a quedar 0.5 por 0.1 por, ¿cuánto vale B1? Me vale 28.2843 J partido 0.1 más J 0.1, ¿no? Y bueno, esto de aquí no lo saqué yo, no lo saqué, no sé cuánto sale.
Me dan un momento para sacar eso ahí. Hasta entonces, a ver, 0.5. Esto es 0.05 multiplicado por 28.2843. Esto me va a quedar 1.41. 1.41, 42, 15, J, dividido para 0.1 más J 0.1. Y a esto de aquí tendría que multiplicarlo por su conjugada, ¿verdad? Para no dejar el complejo abajo, ¿no? Menos 0.1 J, ¿verdad? Simplemente la conjugada es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Menos 0.1 J. Listo. Entonces, finalmente, el B2 me quedaría, aquí abajo me queda la suma de las componentes al cuadrado, ¿verdad? Al multiplicar, me quedaría 0.1 al cuadrado más 0.1 al cuadrado. Eso es multiplicar un número por su conjugada. Y aquí me quedaría 1.414215 J multiplicado por 0.1 menos 0.1 J. Ya, me dan un momento para sacar eso. 1.414225 por 0.1 dividido para 2. Bueno, sería para 0.1 también. No, si eso lo divido para 0.1. Ya, listo. Esto me da 14.14. A ver, me da así, 14.14, 14.215. Y en la parte imaginaria más J, lo mismo. 14.14, 215, si no me equivoco. Sí, porque se multiplica I por I, me da menos 1, pero por el menos se hace más la parte real. Y que esto multiplica solo I por un número entero y ya está. Esto es el voltaje, y entonces esto en la magnitud de ángulo me daría 14, esto de aquí por raíz de 2, si no me equivoco. Raíz de 2 me quedaría 20. Ya, se queda lo mismo. Si yo tenía la respuesta, estaba tonteando, perdón. Bueno, a 45 grados. Voltios. ¿Ya? Ahí está el voltaje. Sí tenía esta respuesta, solo que estaba dudando de ella y no me di cuenta que estaba bien. Bueno, 20 a 45 grados. Bueno, 20.00020. 20, ¿ya? Básicamente ya tenemos el voltaje de Thevenin, ¿verdad? El voltaje de Thevenin, recordemos que era igual a V2 menos 0, ¿verdad? Simplemente era V2. Entonces esto es 20 a 45 grados. Ya, listo. Este es mi voltaje de Thevenin. Ahora, necesito la impedancia de Thevenin. ¿Qué hago para encontrar la impedancia de Thevenin? Para encontrar la impedancia de Thevenin voy a tomar el circuito original y voy a aplicar el método de... Me dan un momentito para mover esto de aquí. Ok, se fue. Que luego me va a estorbar con el otro ejercicio. Bueno, ahí. Ya, ahora sí. Ya, ahora, para la impedancia de Thevenin lo que tengo que hacer sería... coger el circuito, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? Ya, como quiero encontrar la impedancia de Thevenin, podría apagar las fuentes y comenzar a reducir. Así tal cual, las impedancias. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el mismo caso que para las fuentes de C. Aquí tengo una fuente controlada. Cuando yo tengo una fuente controlada no puedo simplemente apagarlas, las fuentes, y comenzar a reducir. Tengo que conectar forzosamente una fuente en los terminales AB donde quiero encontrar la impedancia, ¿verdad? Entonces vamos a desconectar esto, vamos a borrar esto un ratito. Aquí vamos a conectar una fuente. Voltaje o corriente, eso es, bueno, a su criterio, ¿no? Lo que ustedes quieran. Yo voy a conectar una fuente de 1 amperio a 0 grados. Por simple pereza, porque así se reducen un poquito los cálculos, ¿ya? Y voy a apagar esta fuente controlada, esta fuente independiente, perdón, las fuentes controladas jamás se apagan, ¿ya? Voy a apagar esta fuente independiente. Básicamente, apagarla es hacerla cero en la magnitud, ¿verdad? Al hacer cero la magnitud, sin importar el ángulo, básicamente la fuente de corriente, así sea corriente AC, se hace un circuito abierto, ¿ya? Al hacerse un circuito abierto, básicamente puedo borrar todo este pedazo de cable y no va a pasar nada, ¿no? Es un circuito abierto. No tengo otra fuente independiente, no tengo otra fuente independiente en mi circuito. No tengo otra fuente independiente en mi Una circuito. pregunta. Sí, dime. Creo que B2 está mal. ¿Qué pasa? Sale 10. Dale aquí. Ajá, sale 10.
O sea, el Es- complejo a mí me quedó la mitad de lo que te salió, 7.07 en cada componente. Uy, déjame verificar. 28.2843 por 0,5 por 0,5 por 0,1. Te quedó la mitad. Tal vez O- tengo algún error aquí. no, es en esa Yo la partecita, porque metí, metí toda la expresión, esa de ahí, la de B2, no, la de abajo, esa expresión la metí en la calculadora. No, sí, la de arriba, la de arriba. Es la de arriba la metí en la calculadora y salió lo que te digo. yo la metí en la Uy, aplicación de la calculadora HP y me salió 10 a ya, 45. no, ya listo, no pasa nada. Hay un error ahí entonces. Esto no lo calculé bien. Ya, por ahí me equivoqué en algo. Entonces aquí, bueno, dividan para 2. Aquí dividan para 2. Ya les queda eso. ¿Ya? Igual luego lo corrijo y les paso si quieren, ¿no? Listo. Disculpen por ese error. Bueno, no importa. Aquí cometí un error, se me pasó por ahí un 2. No pasa nada, ¿ya? Gracias. Bueno, entonces, bueno, íbamos a encontrar ahora la impedancia de Thevenin. Para encontrar la impedancia de Thevenin, bueno, conectamos la fuente y vamos a definir de nuevo mis nodos. Aquí está mi nodo B1, ¿verdad? Otra vez mi nodo B1. Aquí este nodo no lo voy a nombrar porque ya sé que cuando aterrice directamente me va a dar su expresión, ¿verdad? Y aquí aterrizo. Ya, entonces vamos a empezar a analizar. Ahora, para este nodito que tengo, es 10 y x, pero ¿y x qué es? Y x es, de nuevo, y 1 sobre 20. Pero, perdón, B1 sobre 20. Entonces aquí esta tensión es B1 partido 20. Perdón, B1 partido 20 por 10. No, me quedaría B1 por 0.5. La misma expresión de antes. Listo, entonces, ¿qué más? Ya, B1 partido 20. Ya, esto aquí lo voy a borrar porque no me sirve mucho. Ya puedo borrar el IX, ¿verdad? Ya no me interesa ni siquiera el valor de la fuente. Ya lo tengo acá arriba. Listo, entonces ahora, ¿qué voy a anotar? Cuando analice el nodo B1, ¿qué va a pasar? ¿Qué se me va a hacer ese nodo B1? Me va a quedar, miren, B1 multiplicado por 1 sobre las impedancias que lo están tocando, ¿verdad? 1 sobre J10, bueno, sería 1 sobre J10 más 1 sobre 20 menos el 0.5 B1, 0.5 B1 por 1 sobre J10. ¿Tengo alguna corriente siendo inyectada a este nodo B1? Ninguna, ¿verdad? Por medio de fuentes no. Entonces esto es igual a 0. ¿De aquí qué les va a quedar? Que B1 es igual a 0. Bueno, 0 a X grados. Ya, obviamente a 0 grados, puede ser, ¿no? Entonces, tiene que ser a 0 grados porque si no, no se restaría todo, ¿no? Entonces, básicamente aquí no tengo tensión, tengo una tensión de 0. Esto es como si fuese tierra. ¿Ya? Entonces, simplemente tendría que analizar mi nodito B2. Para mi nodito 2, lo que tengo que hacer es, bueno, pongo la tensión B2, abro paréntesis, 1 sobre las impedancias que están tocando, ¿verdad? Sería 1 sobre 10, si no me equivoco, menos 1 sobre J10, ¿ya? O 1 sobre menos J10, que es lo mismo, ¿ya? Menos, bueno, tendría que restarle menos B1, menos 0.5 B1, multiplicado por 1 sobre 10. Pues ya sabemos que B1 es 0. ¿Ya? Y esto es igual a la corriente inyectada por medio de la fuente, que es de 1 ampere a 0 grados. ¿Ya? O 1 nomás. Esto es lo mismo que poner solo 1, porque está a 0 grados. ¿Ya? Entonces de aquí yo voy a despejar B1, pero voy a mover esto un poquito, voy a trabajar esto un poquito, ¿verdad? Esto es 0.1. Y esto, como es puramente, como es negativo, ¿verdad? El número complejo es negativo, entonces aquí le pongo más, subo la J, ¿verdad? Y me quedaría 1 sobre 10, que es 0.1. Y esto es igual a 1. Si yo despejo de aquí, me parece que esto queda 7.0711, ¿verdad? A un ángulo de menos 45 grados. Me parece que queda eso. Sería, sí, 0.1, 0.1. Si MATLAB no me falló, me parece que queda eso. No me preguntan Ya. por qué quedó 0 en B1. Que me distraes ahí. Allá. Mira, fíjate en esta expresión. Yo hice el análisis del nodito 1, ¿verdad? El nodito 1, pongo su tensión, pongo la suma de las admitancias, ¿verdad? Y tengo que restarle la tensión de este nodito, ¿verdad? Que es 0.5 B1
por esta admitancia, ¿no? Y esto lo tengo que igualar a las corrientes inyectadas por medio de fuentes. Pero yo no tengo ninguna fuente de corriente aquí, no como antes que tenía una aquí. Y entonces tengo que poner este lado 0. Y como esta expresión solo depende de B1, ¿verdad? B1 es menor que incógnita y está igualada a 0, esto de aquí me va a dar 0, ¿ya? Entonces B1 tiene que ser igual a 0 para que se cumpla esa expresión, ¿sí? Listo. Ya, básicamente aquí tendría mi B2. Si no está mal esto de aquí, simplemente es pasar a dividir este número complejo, ¿ya? Me quedaría eso. Y bueno, básicamente la impedancia de Thevenin sería el voltaje de la fuente que yo medí, que es B2, ¿verdad? El voltaje de la fuente, que es B2, ¿verdad? Porque aquí está B2 y aquí estaría la tensión de 0 voltios. Entonces B2 menos 0 es el voltaje de la fuente, ¿ya? Dividido para la corriente de la fuente, que es 1 a 0 grados. Y esto me va a dar lo mismo, el mismo valor numérico, ¿no? 0,711. Esto de aquí solo para cambiarle. Esto aquí no es ohmio, perdón. Aquí no es ohmio. ¿Ya? De hecho, tengo que ponerlo de que divido para la corriente simplemente para cambiarle la unidad. ¿Ya? 45 grados, ohmio. ¿Ya? Listo. Y ya tendría la impedancia de Thevenin. Ya con eso tengo el equivalente de Thevenin, ¿no? La impedancia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, que bueno, al parecer sale 10 a 45 grados. ¿Alguna pregunta? Dale un minuto en el nodo 2, por favor. Deja ahí. Ahí, gracias. Uy. Bueno, ya. Ahí respondo esta vaina. Bueno, si nadie tiene dudas, lo moví demasiado. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. No estaba muy difícil, no solo era un análisis nada más. Pasemos al siguiente, que también es de potencia, si no me equivoco. No, también es de Thevenin. No, sí, me pide la potencia promedio absorbida en el resistor. ¿Qué significa que me pida Esta es una potencia promedio? pregunta. Sí, Ah, dime. cuando era que multiplicaba fasores magnitud de ángulo, solo multiplicaba la magnitud y sumaba el ángulo. Y si quiero sumar esos dos, no se puede en esa manera de, o sea, No, si los quieres sumar tienes que llevarlos a forma rectangular. ¿Sí? gracias, sí. Ya, chévere. Entonces, bueno, vamos a hacer este de aquí, que me pide la potencia promedio. ¿Qué es la potencia promedio? Uy, la potencia activa, ¿no? Directamente. Esto es la potencia activa que se mide en vatios, que simplemente es la parte real de la potencia compleja. Lo mismo, potencia promedio. A ver, primero, ¿qué noto al visualizar, bueno, al ver el circuito? ¿Qué noto al ver el circuito a primera vista? Ya está en el dominio de la frecuencia, ¿no? Ya me estaban dando las reactancias. Que son ¿Qué más? circuitos independientes. Sí, son circuitos independientes, pero hay algo más. Eh, por ejemplo, la Que, fuente. Sí, dime. que el resistor solo tendrá parte real. Bueno, como impedancia, sí, el resistor tiene solo parte real. Pero miren, la fuente tiene como tal, ¿qué unidad? El voltio, ¿no? Entonces, esto de aquí está utilizando la amplitud del voltaje. ¿Ya? Esto de aquí está utilizando la amplitud del voltaje. ¿Ya? Asegúrense, porque en general de aquí en adelante les van a poner como voltio, ¿ya? Esto de aquí, pero para esta materia, cuando ustedes vean voltio, lo más probable es que estén trabajando la transformada facial con la amplitud de voltaje, ¿ya? Igual, si pueden, en las lecciones pregunten al profesor, ¿están trabajando aquí con la amplitud de voltaje o con valores cuadráticos medios, ¿ya? En general, yo para este ejercicio sí se trabajó con valores de amplitud de voltaje, no con el cuadrático medio. ¿Por qué me preocupa eso a mí? Que no esté trabajando con el cuadrático medio. Porque me piden calcular una potencia y para cálculos de potencia lo más recomendable es trabajar con el valor cuadrático medio. Yo debería trabajar aquí con esto sobre raíz de 2. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Ya? Con el BRMS, y aquí cambiaría aquí cambiaría esto, ya no sería voltios, sino BRMS. ¿Ya?
Pero vamos a ver qué pasa si lo trabajamos así. No hagamos nada, no cambiemos nada, ¿ya? Dejémoslo así tal cual. Encontremos, a ver, trabajemos este ejercicio, que creo que lo tengo aquí también para sacar las respuestas. Creo que es este, bueno, no importa. No, no es este. Bueno, no importa, vamos a hacerlo igual. Ya, vamos a trabajar este ejercicio así tal cual. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué me dicen? Que trabaje este circuito que calcule la potencia promedio absorbida por el resistor de 10 ohmios. Es este resistor de aquí. ¿Ya? Entonces, para calcular la potencia en un elemento, en una impedancia cualquiera, obviamente este resistor es una impedancia como tal, ¿verdad? Esto es una cajita de impedancia. ¿Qué sucede con esta impedancia? Como dijo el compañero, es verdad, el resistor de 10 ohmios es una impedancia que tiene solo parte real. Entonces, básicamente es puramente resistiva, ¿ya? Si lo pongo en forma de magnitud de ángulo, sería 10 a 0 grados, ¿ya? Porque tiene solo parte real, ¿sí? Es lo que dijo el compañero, ¿ya? Pero para encontrar la potencia de ese resistor, ¿yo qué tengo que conocer? Tengo que conocer, aquí está. Tengo que conocer o su voltaje, ¿verdad? El voltaje a través de él, o la corriente a través de él, ¿verdad? Solo en magnitud. Solo me importa la magnitud de ese voltaje, ¿ya? ¿Por qué? Aquí está solo la magnitud, ojo. Esto es solo la magnitud, ¿ya? Solo la magnitud, la amplitud de ese fasor, ¿ya? Entonces, del fasor, ojo. No dije la amplitud del voltaje en el dominio del tiempo, no. Es la amplitud del fasor. Ya, la amplitud del fasor en este caso debería ser el valor de RMS, pero no lo vamos a trabajar con el valor de RMS por ahora, para ver qué pasa, qué cambio hay que hacer. Entonces, trabajemos esto de aquí. Vamos a aplicar, yo quiero encontrar el voltaje, porque vi que lo es más sencillo. Entonces, apliquemos, qué sé yo, el método de nodos. Entonces, aplicando el método de nodos, yo sé que directamente voy a aterrizar este de aquí. ¿Por qué? Porque este de aquí conecta con dos fuentes de voltaje, ya en sus terminales negativos, y me va a hacer que ya conocer este nodo de aquí y este nodo de acá, ¿ya? Entonces, voy a aterrizar aquí. ¿Qué más? Voy a definir mis noditos. En realidad, a ninguno de estos nodos tengo que nombrarlos, porque ya tengo las tensiones de los dos, ¿verdad? Al tener las tensiones al tener fuentes de voltaje tocando esos nodos, entonces no tengo que nombrarlos, no me hace falta. Y bueno, los dos de aquí sí tendría que nombrarlos, ¿verdad? Porque estos de aquí no están tocando ninguna fuente de voltaje en ningún terminal, ¿verdad? En ningún punto. Entonces, este sería bueno, voy a poner solo un puntito aquí. Ya, sería mi nodito, vamos a llamarlo B3. Y este mi nodito B2, ¿ya? Porque yo aquí voy a poner a este, vamos a ponerle el nombre de una vez. B1, porque este sí me va a aparecer aquí. Ya, entonces, este de aquí, para darle el valor a B1, ya, al B1, porque este tiene una fuente controlada. Por eso, simplemente por eso le puse el nombre. Porque sí me va a dar una expresión. B1 va a ser igual a 0.1 B sub 0, ¿ya? Este de aquí sí le tengo que poner nombre porque sí me tiene que dar una expresión, ¿ya? Porque es una fuente controlada. Sí me tiene que dar una ecuación, ¿ya? No conozco directamente su valor. Desde aquí sí conozco directamente su valor, ¿verdad? Si a esto yo lo llamo B, me saldría que B es igual a, bueno, B menos el potencial 0, que es el que está en la parte negativa, es igual a 20 a 45 grados. Por eso no le tengo que poner nombre a ese, porque ya directamente me da el valor numérico, el fasor, voltaje. Ya, no hace falta ponerle nombre. Ya sé cuál es la tensión en este punto. Pero para B1 no. Para B1 sí me tengo que sacar una expresión porque B1 sí es una incógnita y bueno, la fuente controlada sí está en función de una incógnita, que es B sub 0. Pero B sub 0 ¿a qué es igual? B sub 0 es el voltaje en este resistor. Entonces sería la tensión en el positivo menos la tensión en el negativo. ¿Cuál es la tensión en el negativo? 0. La tensión en el positivo, B2. Entonces B sub 0 es igual a B2. Ya, listo. Entonces reemplazando eso aquí sería que B1 es igual a 0.1 B2. Y bueno, básicamente B1 menos 0.1 B2 es igual a 0. Ya, y ahí tendría mi primera ecuación. Ya, listo. Ya tengo la expresión. Si se dan cuenta, cuando tengo una fuente controlada, la expresión del nodo es un poquito más sencilla, ¿verdad? Simplemente era restar el B1 menos el 0 que tenía la parte de abajo, ¿no? Bueno, en este caso porque uno de los nodos ya era conocido y era el 0 vuelto. Por eso es muy sencillo. Entonces, ahora vamos a analizar, qué sé yo, el nodito B2. O el nodo B3. Como sea. Bueno. Analicemos el nodo B2, simplemente por seguir un orden, ¿ya? Entonces pongo la tensión del nodo B2 positiva, abro paréntesis, la suma de las admitancias, ¿verdad? 1 sobre las impedancias que están tocando ese nodo. Sería 1 sobre 10 más 1 sobre menos J5, ¿verdad? Esas son las admitancias, por así decirlo, ¿ya? Sería 1 sobre 10
más 1 sobre menos J5. Ya, un momento. Déjenme ver qué hora es. Ya, no pasa nada. Ya, 1 sobre J5. Ya, listo. Menos. Ahora tengo que ver, ¿hay una tensión compartida con estas impedancias? Sí, con la impedancia de menos J5 hay una tensión compartida, que es la B3. Entonces le tengo que restar esa tensión compartida, B3, por la admitancia que las comparte, que la admitancia es 1 sobre menos J5, ¿verdad? 1 sobre la impedancia. Y esto es igual a las corrientes inyectadas por medio de fuentes, ¿verdad? Como no tengo ninguna corriente inyectada, ¿verdad? Ni ninguna, menos las corrientes extraídas, pero como tampoco tengo ninguna corriente extraída por medio de fuentes, tengo que ponerle 0. Y ya tengo mi expresión para esta ecuación de aquí, ¿ya? Entonces aquí, arreglando un poquito, me quedaría B2 multiplicado por 1 sobre 10 es 0.1. Ya, esto es negativo, entonces me va a quedar positivo arriba, ¿verdad? Y 1 sobre 5 es 0.2, si no me equivoco. ¿Ya? Menos, bueno, este menos de aquí se cancela con este menos de acá, ¿verdad? Vamos a sacarlo. Igual me va a quedar negativo, no pasa nada. Bueno, voy a poner el menos aquí, el menos B3. Ya, abro paréntesis. Este número de aquí es negativo, ¿verdad? Entonces me va a quedar aquí positivo, ¿verdad? El J. Y 1 sobre 5, ¿cuánto es? 0.2. Esto es igual a 0. Ya tengo un poquito arreglada esa expresión. Esta es mi ecuación número 2. Esto ya para calcular sistemas de ecuaciones, creo. Me dan un segundo y ahora sí, vamos a la tercera expresión. ¿Verdad? Me falta una porque tengo 3 incógnitas, 3 expresiones, 3 incógnitas necesito, ¿no? Entonces vamos a analizar el nodito B3, el nodito 3. Pongo su tensión de nodo, abro paréntesis, la suma de los 1 sobre, o mejor dicho, la suma de las admitancias que están tocando a ese nodo. ¿Cuáles son esas admitancias? La admitancia 1 sobre J5 y la admitancia 1 sobre menos J5, ¿verdad? 1 sobre J5 más, o mejor dicho, bueno, sí, más 1 sobre menos J5. Que igual podría subir el signo menos acá, ¿verdad? Para que ya se dieran cuenta que eso se va a hacer 0. Pero bueno, sigamos. Para el siguiente, ya. Y tengo que, ya no, tengo alguna tensión compartida. Sí, ¿verdad? La tensión menos, la impedancia menos J5 está siendo compartida con la tensión B2, ¿verdad? Entonces le tengo que restar la tensión B2. Restarle la tensión B2 por la admitancia que está compartiendo, ¿verdad? 1 sobre menos J5. Y eso es igual a las corrientes inyectadas menos las corrientes extraídas. ¿Esta corriente está siendo inyectada al nodo o está siendo extraída? Está siendo extraída, ¿verdad? Está saliendo del nodo. Entonces sería 8 veces I sub 0. ¿Pero a qué es igual I sub 0? Vamos a buscar. I sub 0 es la corriente a través de este resistor, ¿verdad? ¿Cómo polariza I sub 0 a este resistor? Con más por donde ya entra y con menos por donde ya sale. ¿Ya? Entonces, el I sub 0, ¿a qué sería igual? Sería igual a la tensión en el positivo, la tensión en el positivo, que es 20 a 45 grados, menos la tensión en el negativo, que es B1, dividido para la resistencia, que son 4 ohms. ¿Ya? ¿Verdad? Este es el voltaje y abajo va la resistencia, ¿verdad? O la impedancia, mejor dicho, dividido para la impedancia. En este caso es una impedancia puramente resistiva, como lo mencionó el compañero. ¿Ya? Me dan un segundo. Ya, entonces, básicamente, esto de aquí me va a dar... Esto de aquí me va a dar... Ya, listo, ahora tengo que reemplazar esta expresión de aquí. Uy, se quedó. Bueno, ahora sí. Tengo que reemplazar en esta expresión. B3, esto de aquí, ¿cuánto me va a dar? Esto de aquí se me va a hacer 0, ¿verdad? Porque es el mismo número, pero acá está negativo, entonces se me va a hacer 0. Ya, entonces aquí me va a quedar menos B2 por 1 sobre menos J5 es igual a 8 veces I sub 0, pero I sub 0 aquí era igual a 20 a 45 grados menos B1, fasor, dividido para 4. No se olviden del dividido para 4 porque esto es una corriente, ¿ya? Al principio también me olvidé y me salió otro valor. Entonces, dicho esto, básicamente, ahora sí me va a quedar una expresión, ¿verdad? Parecía que solo me iba a quedar directamente para sacar B2, pero en realidad no. Ya, entonces vamos a dejar esta expresión un poquito más arreglada. Me va a quedar esto de aquí, 4 y 8, esto me va a dar 2, ¿verdad? Me quedaría menos 2B1, pasándolo al otro lado me quedaría 2B1
menos, esto de aquí, ¿cuánto es? Esto es lo mismo, ¿verdad? Como es negativo, me va a quedar positivo arriba, ¿verdad? Menos B2 por J 0.2, me queda sobre 5, que es 0.2, ¿no? Menos B2 por 0.2, y esto va a ser igual a... ¿cuánto era esto? Ya, esto me va a dar 40 a 45 grados, si no me equivoco. ¿Ya? Déjenme ver si no he cometido algún error. Parece que no. Sí, parece que no. Bueno. Perdón, aquí era menos 8. Menos 8. ¿Por qué? Porque esta corriente está siendo extraída. ¿Sí? Es la corriente que están entrando menos la corriente que están saliendo. La corriente que está siendo extraída, como esta corriente está siendo extraída, es menos 8. ¿Verdad? Menos 8 y sub 0. O sea, aquí es menos. Aquí me va a quedar un menos. Y aquí se va a hacer positivo, ¿verdad? 2 veces B1. Pero como lo paso al otro lado, me queda menos 2 veces B1. ¿Ya? Disculpen ese error. ¿Ya? Menos 2 veces B1. Y listo. Ya tendría mi siguiente expresión. Bueno, vamos a arreglarlo un poquito más. Menos 2 veces B1 menos J 0.2 por B2. Y esto me va a quedar este 45, ¿a qué es igual? Este ángulo de 45 grados. A raíz de 2 sobre 2 más J raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Y multiplicado todo eso por menos 40. Eso me va a quedar menos 20 a raíz de 2 menos J20 a raíz de 2. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Para que lo pongan en la calculadora de sistemas de ecuaciones. Y esta es mi expresión número 3. Ecuación 1, 2 y 3. ¿Ya? No las vamos a poner, pero bueno, de aquí tengo que sacar mi expresión solo, la número 2. Solo necesito sacar la tensión número 2, pero vamos a sacar las 3. ¿Ya? Aquí tengo la respuesta de las 3 directamente de la calculadora de sistemas de ecuaciones. La tensión 2 la tensión 1 me va a dar 14.1421 14.21.35 62.5 voltios. Voltios, ¿por qué? Porque estamos trabajando en voltios, no en voltios RMS. Recuerden que no le hicimos el cambio de la corriente. La expresión 2 me va a dar 141.42 13.56.25 voltios. Están a 0 grados, ¿verdad? Porque solo tienen parte real. Estos son fasores. Y la expresión 3 sí me va a dar un número complejo. 143, 42, 135, 625 en la parte real. Y en la parte imaginaria me da menos 70.71, 0.67, 812 voltios. A mí solo me importa B2. No me importaban en realidad los demás. Ya, entonces, una vez que tengo B2, yo puedo ya sacar el voltaje de la fuente, el voltaje del resistor al que le quiero sacar la potencia, ¿no? El voltaje del resistor, o V sub 0, era el mismo B2, ¿verdad? Directamente digo que el voltaje del resistor, o V sub 0, de 10 ohmios, ¿verdad? Es el mismo B2. Entonces, eso es 141.42.135.6 voltios, ¿ya? Voltios. Ya, entonces, ahora directamente puedo aplicar la expresión, ¿verdad? El resistor, y recordemos que vale 10 ohmios. O la impedancia, mejor dicho, ¿ya? La impedancia de ese resistor es simplemente 10 ohmios, lo que es 10 a 0 grados, ¿verdad? Como fasor, como digo, como en la forma de magnitud ángulo. Ya, entonces, recordemos, la potencia es igual a la magnitud del voltaje, del fasor voltaje al cuadrado, dividido para la magnitud de la impedancia al mismo ángulo de la impedancia, ¿verdad? Pero ¿cuál es el ángulo de esta impedancia? 0 grados, ¿verdad? Entonces, al ser estos 0 grados, ¿qué va a pasar? Cuando yo quiero descomponer esto, ¿verdad? Me va a quedar, ¿cuál es la magnitud de este fasor? Esto de aquí, ¿verdad? La magnitud del voltaje cuadrado dividido por la magnitud de la impedancia. Esa es la magnitud del fasor, ¿no? La magnitud de ese número complejo. Ya, ¿cómo yo separo en componentes? Sería multiplicar por coseno del ángulo, ¿verdad? De teta z, más j seno de teta z, ¿verdad? Del ángulo. Pero como el ángulo es 0, ¿qué va a suceder? ¿El seno de 0 cuánto es? 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que solo me va a quedar parte real. ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia reactiva consumida por ese elemento, o proporcionada, ¿ya? Es 0 voltioamperios reactivos, ¿ya? Y tiene lógica, ¿verdad? Porque es un resistor. El resistor no va a consumir potencia reactiva. Recordemos que los resistores siempre consumen potencia. Ellos no tienen dónde almacenar energía, ¿ya? Por lo tanto, esta expresión de aquí no va a ser solo mi potencia compleja, va a ser mi potencia activa.
¿ya? Directamente, porque solo me va a dar una parte real, ¿ya? Listo, entonces básicamente mi potencia media o potencia activa, perdón, es la magnitud de mi voltaje al cuadrado dividido para mi impedancia, que simplemente es el valor de resistencia, que es dividido para 10. Hasta aquí todo está bien, al parecer. Pero recordemos que es la magnitud del voltaje, pero RMS. Y yo tengo acá ese voltaje, pero en voltios. ¿Ya? Ese voltaje en voltios. Entonces yo tendría que utilizar ese voltaje, ¿verdad? Bueno, voy a poner aquí, sería 141 punto, no me acuerdo cuánto, 42, ya, 42, 13, 56, 25, ya, 56, 25, pero dividido para raíz de 2. Ya, al dividirlo por la raíz de 2 ya tengo el RMS, ¿verdad? ¿Y qué me va a quedar? Básicamente, el dividido por la raíz de 2 es lo mismo que aquí, quitar esto de aquí y que aquí dividirlo para 2, ¿no? Porque va a estar al cuadrado, ¿no? Me va a quedar lo mismo. Y esto me va a quedar aproximadamente 1 kilovatio. Si no me equivoco, déjenme confirmarlo con la calculadora. 141.42, 13, 56, 25. El cuadrado dividido para 20. Sí, ya, 1 kilovatio. Y esa es la potencia consumida por ese resistor. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Sí, una duda. El voltaje RMS en sí es un valor teórico. O sea, si yo tomo un circuito y le mido con algún multímetro o algo, no va a salirme un BRMS, ¿verdad? De hecho, es una muy buena pregunta. Y me espera un momento. Ya, es una muy buena pregunta. Gracias por hacerla. Mira, en general, es muy bueno que lo sepan. Ya, los equipos de medición que ustedes están utilizando, bueno, ustedes ya lo saben utilizar. Bueno, sí, ya lo sabían antes porque creo que no lo enseñan en la práctica. A mí tampoco me lo enseñaron en la práctica. Esos equipos en DC les miden los valores exactos, ¿verdad? Pero cuando trabajamos en AC, los equipos de medición, ustedes obviamente los configuran para medir valores en AC, ¿verdad? En corriente alterna. Esos equipos de medición sí les dan los valores RMS. Los equipos de medición nunca trabajan con valores pico. Por ahí puede haber uno que tenga alguna opción, alguna función para determinar valores pico. Pero en general, si tú pones tu equipo de medición de voltaje en AC, te va a medir el valor BRMS. ¿Sí? ¿Ahí respondí tu duda? O sea, sí, pero ya me lo lee así, pero digo, el circuito como tal no tiene ese voltaje, ¿no? Sí tiene ese voltaje. El voltaje RMS es el cuadrático medio, ¿ya? O sea, es la media de las mediciones de voltaje que va a realizar ese equipo. No sé si ahí me voy a entender. Sí, ahí sí, gracias. Ya, es como una media, solo que como es una función sinusoidal, que un rato es positiva, otro rato es negativa, no le puedes sacar una media normal, le tienes que sacar una media cuadrática. Ya que, bueno, eso es una expresión medio rara, pero sí. Ya, en teoría, sí, dime. ¿Puedes subir a los dos primeros, no, a las ecuaciones para tomar una foto? Sí, sí, claro. ¿A las expresiones de voltaje, las de aquí o las que escribí antes? En los nodos, a las ecuaciones, Ah, ya, ya. Sí, sí, no hay el nodo problema. 1 y 2. Aquí. Dale, gracias, no, eso es todo. Ya, me dan un segundito, un segundo. Ya, a ver. Ahora sí, continuamos. Entonces, bueno, es una muy buena pregunta, fue una muy buena pregunta. Los valores cuadráticos medios son muy importantes y, bueno, son más relevantes que los valores pico. ¿Por qué? A mí me interesa más medir un valor cuadrático medio porque por lo menos bueno, también en ambas carreras, ¿ya? Creo que todos aquí somos o de potencia o de automatización, ¿verdad? Entonces, en ambas carreras, lo más importante, ¿ya? Es básicamente medir la potencia que consume un elemento, ¿ya? Entonces, básicamente, como todas nuestras carreras se basan en mediciones de potencia, lo que más vamos a utilizar son valores RMS, ¿ya? Entonces, básicamente es lo que me van a medir los equipos, porque es lo más práctico, ¿ya? Medir en valores de RMS que medir en valores pico, ¿ya? Estos valores pico por lo general no se van a ver mucho. Bueno, eso fue. Bueno, esto ya, listo, no pasa nada. Ahora sí. Entonces, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Si nadie tiene ninguna otra duda. El siguiente ejercicio es parecido, creo. Me pide utilizar. Me pide encontrar los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Ya, bueno, entonces, como me piden Thevenin y Norton, ¿qué tengo que encontrar? ¿Qué tengo que encontrar? Ya, de primera, yo sé que
Cuando me piden o Thevenin o Norton, me piden el voltaje, el fasor, voltaje de Thevenin, ¿verdad? Recordemos que ahora esto es un fasor. Voltaje de Thevenin. Me piden el número complejo, impedancia de Thevenin, para el equivalente de Thevenin, ¿no? Esto me da el equivalente de Thevenin. Y para el equivalente de Norton me piden el fasor corriente de Norton y la impedancia, ¿verdad? El número complejo, impedancia de Norton. Ya que es la misma impedancia de Thevenin, y esto me da el equivalente de Norton. Creo que Norton es sin H o creo que es con H, no recuerdo. Bueno, no importa. Dejémoslo con H por si acaso. Ya, ya, básicamente tengo que encontrar tres elementos, ¿verdad? La impedancia, el voltaje y la corriente, ¿verdad? Entonces, bueno, encontremos primero el voltaje. Ay, ya, encontremos primero el voltaje. Creo que lo tengo aquí resuelto también. No. Sí, lo tengo resuelto. Por aquí tengo la respuesta. Entonces, bueno, encontremos primero el voltaje. Ya, fijémonos en una cosa. ¿Este circuito en qué está? En el dominio del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuentes están de forma sinusoidal, los capacitores me están dando la capacitancia, los inductores me están dando la inductancia, bueno, la autoinductancia. Allá están poniendo los nombres, ya, chévere. Los capacitores me están dando la capacitancia y los inductores la inductancia, ¿ya? Entonces, necesito transformar este circuito al dominio de la frecuencia, ¿verdad? Porque ahí es donde yo los trabajo. Voy a redibujar el circuito antes de transformarlo. Voy a nomás dibujarlo para tenerlo, para directamente poner los valores, ¿no? Igual voy a necesitar el circuito, dibujarlo varias veces, ¿no? Entonces tengo un resistor. Tengo un resistor, acá tengo un capacitor. Ya. Acá tengo una fuente de voltaje con el más acá. Sí. Acá tengo un inductor. Ya. Y acá tengo una fuente controlada. Tengo nada más. Ya, chévere. Entonces... esto es 2 veces V sub 0. 2 veces ahora sería 2 veces el fasor voltaje V sub 0, ¿no? Todos los voltajes se convierten en fasores. Y aquí tengo los terminales AB en donde quiero sacar el equivalente. Ya, entonces, ahora sí voy a empezar a transformar. Las resistencias quedan igualitas, ¿verdad? Aquí quedaría 10. Y aquí está más menos V sub 0. Ahora, ¿qué elementos cambian? Las fuentes independientes y los elementos que me producen potencia reactiva, ¿no? Es decir, los capacitores y los inductores. ¿Alguien dijo algo? Bueno. Ya, entonces, necesito transformar estos capacitores y estos inductores a reactancias, ¿verdad? A esto una reactancia menos JXC y a esto una reactancia JXL, ¿ya? Para ello, ¿qué necesito? La frecuencia, ¿verdad? La frecuencia angular, pero ya me la da aquí. Tome como frecuencia angular 10 radianes sobre segundo. Entonces, recordemos, el menos JXC aquí es igual a menos J dividido para la frecuencia angular por la capacitancia. Eso es igual a menos J dividido para 10 por 10 micro, ¿verdad? Bueno, 10 por 10 a la menos 6, pero 10 micro, ¿ya? Menos JXC me va a dar, si no me equivoco, menos 10.000 J. Menos J 10.000. Si no me equivoco, queda eso, ¿ya? Ohmio. Ahora, listo. Para el JXL, ¿a qué es igual? Al J por la frecuencia angular multiplicado por la inductancia. La inductancia vale 1 medio, ¿verdad? 0.5, bueno, J por 0.5 por la frecuencia angular que vale 10 y esto me da 5J, J5, ¿no? Ohmios. Ya tengo las reactancias, ¿verdad? Esto vale J5, esto vale menos J 10.000. 10.000, ya. Y ahora me faltan las fuentes. No se sorprendan si les quedan reactancias grandes en capacitores, ¿verdad? En general te tienen que quedar reactancias grandes porque la capacitancia es súper pequeña, ¿no? Son 10 microfarads. Ya, y eso es en general lo que se ve, ¿no? Para las fuentes, ya, entonces aquí tengo que decidir, voy a utilizar
valores RMS o valores normales. Ya. Para ello, yo me fijo. Bueno, en general ustedes pueden utilizar valores RMS y no va a pasar nada. Obviamente la respuesta, si la respuesta es lo que les piden una respuesta de un voltaje o una corriente, para llevarla a la respuesta en valores pico, tienen que multiplicarla por raíz de 2, ¿verdad? Para quitar el RMS. Pero ustedes pueden saltarse ese paso si no les piden calcular ninguna potencia. Si no les piden calcular ninguna potencia, ustedes no es necesario que trabajen con valores RMS. Entonces directamente utilizan la transformada factorial, de que en el caso de este coseno sería simplemente 12, ¿verdad? La amplitud a un ángulo, como no tienen nada sumando al omega t, 0 grados. 0 grados. Entonces, ¿qué más? Entonces, ya, para esta fuente de corriente, ¿qué sucede? Pero tengo un seno, pero yo tengo que trabajar con coseno. Entonces, esto me quedaría 2 coseno de omega t menos 90, si no me equivoco. ¿Ya? Sí, porque cuando es menos se hace más. Sí, sí, está bien. Entonces, aquí me quedaría la transformada factorial, simplemente sería la amplitud, ¿verdad? A un ángulo, ¿cuál? Lo que está sumando al omega t. ¿Qué está sumando? Menos 90 grados. Listo. No pasa nada. Ahora sí. Obviamente esto va a ser amperios, ¿ya? Porque no utilicé la transformación fasorial, y esto va a ser voltios. No utilicé la transformación fasorial. Ya, entonces, dicho eso, ya tenemos el circuito en el dominio de la frecuencia. Esto es un resistor, por si acaso, no es un inductor. ¿Qué más? Ahora aquí podemos aplicar, qué sé yo, un método de mallas para encontrar el voltaje de Thevenin. Ya, el método de mallas está sencillo. Sí, método de mallas apliquemos, ¿ya? Si se dan cuenta, voy a hacerlo un poquito más rápido el método de mallas, porque solo tengo una mallita. Tengo que encontrar el voltaje de Thevenin primero, perdón, me olvidé de decirles eso. Vamos a encontrar primero el voltaje de Thevenin en estos terminales, por eso lo dejamos abierto, ¿ya? Vamos a aplicar el método de malla y solo voy a tener una mallita, una corriente de malla, que es la I1. ¿Por qué solo voy a tener una corriente de malla? Porque si yo pongo una corriente de malla aquí, ¿verdad? Vamos a llamarla I2, aquí va a ser igual I2 a la corriente de la fuente, pues entonces ya no tengo que ponerla. Bueno, vamos a decir que aquí está pasando la corriente de la fuente, ¿ya? Esta corriente de aquí. Y aquí, ¿cuál es la corriente que está pasando? La corriente de esta fuente también, pero está pasando en este sentido, ¿ya? La vamos a tomar en este sentido tal cual, ¿ya? Básicamente es eso. Por eso que tengo solo una corriente de malla, porque las otras dos ya son conocidas. Directamente son las expresiones de las fuentes de corriente, ¿ya? ¿Por qué aquí es la expresión de la fuente de corriente? Bueno, simplemente porque, bueno, básicamente no tengo nada aquí, ¿verdad? Aquí no hay otra corriente de malla, ¿ya? Entonces solo hay una corriente de malla pasando a través de esta fuente. Por lo tanto, esta corriente de malla es la misma corriente que la de la fuente. Si hubiese aquí un circuito cerrado, ¿verdad? Aquí hubiese un resistor, ahí sí habrían dos corrientes de malla. Entonces la resta de las dos corrientes de malla me da la corriente de la fuente. Pero como no lo hay, ya pues, eso. Ya, entonces, eso ahí. Ya, ahora sí, vamos a analizar. Entonces solo tenemos que analizar una corriente de malla. Solo hay que hacer una ecuación de malla. Pero, primero tenemos que ver la expresión de esta B sub 0, ¿verdad? Tenemos que llevar este B sub 0 en función de las corrientes de malla que tenemos, ¿verdad? Porque estamos trabajando en método de malla. Entonces, el B sub 0 notamos aquí es igual. Si se dan cuenta, ese B sub 0 es el resistor, es el voltaje a través del resistor de 10 ohmios. Entonces, a través de este resistor, ¿qué corrientes de malla están pasando? Está pasando la corriente de malla I1 y la corriente de la fuente en este sentido, ¿no? Porque está yéndose así, ¿sí? Entra por más y sale por menos. Entonces, el voltaje B sub 0, ¿qué polaridad tiene? Más aquí y menos acá. Entonces, el voltaje B sub 0, ¿a qué es igual? Sería la resistencia, o la impedancia, por así decirlo, ya, pero la impedancia es puramente resistiva, multiplicada por la corriente total. ¿Cuál es la corriente total? La corriente que va de más a menos, que es la corriente de la fuente, 2 a menos 90 grados, parece 40. Ahí está. Menos la corriente que va en sentido opuesto, la que va de menos a más, sería menos I1. Ya tengo el B sub 0 en función de las corrientes de malla, ¿no? Ya, entonces voy a tener ese B sub 0 en cuenta, por si acaso. Bueno, incluso 2B sub 0, ¿qué va a ser igual? 20. Multiplicado por 2 a menos 90 grados, menos I1. ¿Y eso a qué va a ser igual? Esto de aquí, este menos 90 es menos J, ¿verdad? Es lo mismo que poner solo menos J. Entonces, el 2B sub 0 va a ser igual a
esto sería menos J, ¿verdad? 20 por 2, 40. Entonces sería menos 40J menos 20 y 1. Ya, listo. Tengo ya mi expresión de 2b sub 0, es decir, la expresión de la corriente de esta fuente. Ya. La necesito porque para el análisis de la mallita 1, ¿ya? La voy a necesitar, va a aparecer por ahí, por eso la saqué. Entonces vamos a sacar ahora la ecuación de la mallita M1, ¿verdad? Analizamos la mallita M1. ¿Qué hago? Pongo la corriente de la mallita M1, ¿verdad? El fasor corriente I1. Ya, el fasor corriente I1, abro paréntesis. La suma de las impedancias por las que pasa esa corriente de malla sería 10 menos J10.000 más J5, ¿verdad? Uy. Ahora sí. Otra vez. Sería 10 menos J10.000 más J5. Ahora, ¿tengo alguna de esas impedancias siendo compartidas? Sí, la impedancia de 10 ohmios está siendo compartida con esta fuente, con esta fuente, sí, con esta corriente, ya, la corriente de esta fuente. Y esta fuente de corriente está yendo en sentido opuesto a I1, ¿verdad? Aquí se puede ver. Como está yendo en sentido opuesto, tengo que restar menos esa corriente, 2 a menos 90 grados, multiplicado por la impedancia que los comparte, que es 10. Me fijo en la siguiente impedancia compartida, J5. Pero en la J5, ¿qué sucede? I1 está yendo así. Y la corriente de esta fuente, ¿cómo está yendo? Así también, en el mismo sentido, ¿ya? Por eso que si se dan cuenta, están estas dos en el mismo sentido horario, y esta en sentido antihorario. Como estas dos están en sentidos opuestos, acá en la expresión van a quedar sumándose. ¿Ya? Me quedaría 2b sub 0, que es la corriente de esa fuente, multiplicada por J5. ¿Ya? ¿Alguien no entendió esa parte de ahí? ¿Me avisa? Y aquí ya no tengo más impedancias compartidas, por lo tanto, pongo el igual y pongo la suma de los voltajes de fuentes de voltaje en la mallita. Solo tengo una fuente de voltaje y siguiendo el sentido de I1 me muevo desde menos hacia más a través de esa fuente. Entonces sería 12 a 0 grados. ¿Alguien no entendió esta parte de aquí? ¿Me avisa? Bueno, entonces, básicamente es eso de ahí. Vamos a reemplazar el 2b sub 0. A ver qué nos queda. Esto me quedaría I1 a 10 menos J menos J menos J 9995 menos, esto es 2J, perdón, menos 2J, ¿verdad? El menos 90 grados significa menos J, sería menos J2 multiplicado por 10, o bueno, menos J20. Ya, es lo mismo. Ya, multiplicado ya esto de aquí. Más, ¿cuánto vale 2b sub 0? Vale todo esto de aquí. Entonces sería menos J40 menos 20 y 1, fasor y 1, por J5, me parece 15, por J5 es igual a 12. 12 a 0 grados o 12, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ya, ahora, una vez hecho esto, vamos a pasar a sumar términos semejantes, ya, agrupar términos semejantes, perdón. Aquí me quedaría menos 20 por J5, ¿verdad? Menos 100J, ¿verdad? Sumándose acá, ¿verdad? Me quedaría I1, me quedaría 10, menos J 9995, menos 100J, ¿verdad? Esto de aquí, la multiplicación de aquí. Y acá me quedaría, vamos a pasar todo lo demás al otro lado, me quedaría 12. Esto de aquí, menos J20, pero por el menos hace más. Y acá se me va con negativo de nuevo, menos J20. Esto de aquí me quedaría menos J cuadrado por 5 por 40, que es 200, ¿verdad? Me quedaría 200 positivo, pero como lo paso al otro lado, se me hace 200 negativo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda ahí? ¿Me avisa? Ya. Ya. Listo. Dicho eso, básicamente aquí me quedaría ya directamente la expresión de I1. I1, bueno, vamos a seguir trabajándolo un poquito. Me quedaría que I1 es igual a 10 menos 10.005, si no me equivoco. 10.000, perdón, ahí está 1000. 10.000,
10.095, perdón, 10.095 J, 1095J es igual a 12 menos J 220, perdón, 188 menos 188 menos J20. Ya, ahí. No me equivoco así. Entonces, de aquí, de esta expresión, directamente voy a despejar I1. I1 me va a quedar 0.0002 menos 0.0186 J amperios, ¿ya? Porque no amperios RMS, porque no estaba trabajando con valores RMS desde un principio, ¿ya? Y el voltaje de Thevenin, bueno, va a ser igual a, bueno, ya tenemos el I1, la corriente de la mallita, ya sabemos todas las corrientes, conocemos todas las corrientes en este circuito. Ya directamente podemos sacar cualquier voltaje. ¿Cómo sacamos el voltaje de Thevenin? Si Disculpe, nos damos ¿puedes bajar cuenta... a la última ecuación? Sí, claro. Un segundito. Ahí. Ah, ya, es que me equivoqué en un signo. Gracias. Ya, no hay problema. Ya, miren, ahora, ¿qué notamos? Que este voltaje de Thevenin está en paralelo ¿con qué? Con la reactancia de J15, ¿verdad? También está en paralelo con esta fuente, pero esta fuente es una fuente de corriente y es más complicado encontrarle voltaje. Bueno, complicado entre comillas. Ya, entonces está en paralelo el voltaje de Thevenin con esa J15. Entonces el voltaje en esta resistencia, perdón, en esta inductancia, en este inductor, medido con esta polaridad, es el mismo voltaje de Thevenin al estar en paralelo. Entonces, ¿cómo saco el voltaje en este inductor? Vamos a dibujarlo para que lo vean. Déjenme mover esto de acá. Esto de acá, déjenme moverlo un poquito. Aquí déjenme moverlo un poquito y ahora sí. ¿Cómo saco yo ese voltaje? Bueno, simplemente es analizando qué sucede en esa reactancia, qué corrientes de malla pasan por esa reactancia. Entonces, por esa reactancia, simplemente están pasando, si yo dibujo la reactancia J5, por esa reactancia están pasando I1 en este sentido, ¿verdad? I1 está bajando a través de esa reactancia, y la otra reactancia, y la otra corriente, perdón, que es 2 veces V sub 0, está pasando también en el mismo sentido, recuerden, estaban pasando de la misma forma a través de J5, por eso se sumaban en la expresión. ¿Y cómo yo quiero medir el voltaje? Lo quiero medir con más aquí y menos acá. Entonces, el voltaje de este inductor, que también es el voltaje de Thevenin, fasor, es igual al J5, ¿verdad? A la propia reactancia, o la propia impedancia, que es puramente inductiva en este caso, multiplicado por la corriente total. Yo quiero medir la corriente total, que es la que va de más al menos, ¿verdad? De la polaridad de ese voltaje. Entonces sería la suma de las corrientes que van en ese sentido, ¿verdad? Sería I1, fasor de corriente I1, más fasor de corriente 2V sub 0. ¿Ya? Voy a reemplazar eso y me va a quedar esto, el V de Thevenin es igual a J5 multiplicado por I1. Todavía no. Uy, ya. I1. ¿Y cuánto valía el 2V sub 0? El 2B sub 0, ¿cuánto valía? Ya, valía menos J40 menos 20 y 1. Menos J40 menos 20 y 1. ¿Ya? Entonces, básicamente tendría que reemplazar I1 aquí. Y bueno, al reemplazar I1 lo que me va a quedar es 198. Ya lo tengo, lo voy a poner directo. 198.23 menos 0,186.46J. Y bueno, eso es 128, si no me equivoco, eso es, perdón, 198. En magnitud de ángulo es 198.2307 a un ángulo de menos 0,0539 voltios. Ya, la persona que hizo que planteó este ejercicio directamente hizo esto cero, pero bueno, básicamente tiene pura solo parte real, porque esta parte real es mucho más grande que la parte imaginaria. Pero bueno, ese es mi voltaje de Thevenin. Ya, te lo vamos a dar.
Ahora me falta encontrar un valor más, ¿verdad? Me falta encontrar la corriente, la impedancia de Thevenin. Ya con la impedancia de Thevenin y voltaje de Thevenin ya puedo encontrar la corriente de Norton. Entonces encontremos la impedancia de Thevenin. Para la impedancia de Thevenin, lo que voy a hacer es copiar este circuito. Sí que puedo. Sí puedo. Bueno. Pero eso de la corriente que la mandaste en la otra dirección lo hiciste porque sí, nada más. ¿Cuál corriente en la otra dirección? Esta de aquí. Sí. Es porque para que me concuerde con el valor de esta fuente de corriente, ¿ya? Para que esta corriente sea 2 v sub 0. Si la ponía en otra dirección, tendría que ponerle un signo menos aquí, nada más. ¿Sí? Sí, sí. Simplemente por conveniencia. Ustedes, recuerden, ustedes pueden definir cualquier sentido para sus corrientes de malla, ¿ya? Siempre y cuando recuerden cómo va a afectar eso a los signos. Siempre pueden poner cualquier sentido para su corriente de malla, a menos que les indiquen lo contrario, que les indiquen utilicen este método, utilicen este sentido para las corrientes de malla, ¿ya? A menos que les indiquen eso, ustedes pueden poner cualquier sentido. Entonces, básicamente, esto de aquí. Bueno, esa fuente de voltaje de arriba es 12 a 0 grados, ¿no? Igual ni la vamos a utilizar. Vamos a borrar esto de aquí. Y ahora voy a encontrar la impedancia de Thevenin. ¿Cómo quiero encontrar esa impedancia de Thevenin? Pues tengo que apagar las fuentes, ¿no? Esta fuente se me va, por eso les decía que no la vamos a utilizar. Esta fuente se me va también. La fuente de corriente se vuelve un circuito abierto, entonces básicamente todo este cable ya no me sirve. Pero al apagarla ya básicamente no va a correr, no va a circular corriente a través de ese cable. La fuente de voltaje se me vuelve un cortocircuito, ¿verdad? Un pedazo de cable nada más, ¿verdad? Con tensión cero, pero corriente distinta de cero. Y va a quedar esto de aquí. Ya. Y bueno, obviamente aquí tendría que conectar, no, como tengo una fuente controlada, no puedo dejarlo ahí. Tengo que conectar aquí una fuente. Vamos a conectar la misma fuente de corriente a un ángulo de 0 grados. Yo sé que esta fuente solo tiene parte real, pero tengo que indicar que tiene 0 grados, ¿no? Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es encontrar el voltaje de esta fuente, dividirlo para 1 a 0 grados, y ya me quedaría la impedancia de Thevenin, ¿ya? Vamos a analizar este circuito. Para este circuito, ¿qué me conviene hacer? ¿Me conviene utilizar mallas de nuevo? No, porque si se dan cuenta, utilizando mallas, tendría, bueno, esta mallita de aquí que sí conozco la corriente, pero luego tendría esta mallita de acá y luego tendría esta mallita de acá. Básicamente, tendría que analizar una sola malla al final, al fin y al cabo, pero igual no me conviene. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo hago nodos? Bueno, tendría este nodito de aquí y este nodito de acá, que, bueno, que es básicamente todo esto de aquí, ¿no? Voy a dibujar así, pero bueno, ya saben que todo este cable representa el nodo, ¿no? Y tengo esos dos noditos que analizar. Y yo voy a aterrizar aquí abajo. Entonces, me conviene más analizar eso de ahí. Ya van a ver por qué. Simplemente para no toparme con las, ¿cómo se llaman? Con las supermallas, ¿ya? Simplemente para no toparme con eso. Ya, aunque igual la supermalla no estaba difícil, pero ¿para qué? Ya. Entonces vamos a analizar ese nodito de ahí. Y bueno, vamos a comenzar a analizar los noditos. Ya, el primer nodito sería B1, ¿verdad? Nodito 1. Para mi nodito 1, yo tendría que poner su tensión nodal, ¿verdad? Déjenme un momento. Ya. Tendría que poner su tensión nodal. B1. Ahora paréntesis, la suma de las admitancias, o bueno, la suma de los 1 sobre de las impedancias, que es lo mismo, ¿verdad? Que están tocando ese nodito. Sería 1 sobre 10, ¿verdad? Esa es su admitancia. Más 1 sobre menos J 10.000. Ahora, me fijo, ¿alguna de esas impedancias está siendo compartida con una tensión que sea diferente al 0? Sí, la impedancia de aquí está siendo compartida con el B2. Entonces sería menos B2, ¿verdad? Menos B2 por 1 sobre menos J 10.000. Igual a 0. De aquí, bueno, vamos a trabajar esto un poquito. Y esto me quedaría, B1 por 0.1 por 0.1. Esto es negativo, ¿verdad? Todo el número completamente es negativo. Entonces acá me va a quedar positivo, ¿verdad? Más J
Y esto 1 sobre 10.000 me daría 0.0001, si no me equivoco. Y acá me quedaría, todo este número es negativo, entonces acá me va a quedar positivo, ¿verdad? Menos B2 por J, 0.0001, igual a 0. Mi primera expresión. Ya, obviamente son números muy chiquitos y creo que la persona que planteó este ejercicio los hizo 0 directamente, pero dejémoslo como 0,001, ¿ya? Es importante trabajar con números pequeños porque, bueno, en toda su carrera van a trabajar con números súper chiquitos y siempre son muy importantes porque los decimales pueden implicar una gran diferencia, ¿ya? Pueden implicar grandes pérdidas de corriente, grandes pérdidas, grandes cantidades de potencia consumida y eso puede, bueno, implicar daños en la línea de transmisión y todo eso, ¿no? Bueno, igual eso lo van a ver en su materia de sistemas de potencia. Entonces, para mi nodito 2, lo que voy a hacer es, bueno, lo mismo. Poner su tensión, la suma de los 1 sobre, ¿verdad? O la suma de las admitancias tocando ese nodito. Sería 1 sobre esto de aquí y 1 sobre la de acá, ¿verdad? Sería 1 sobre menos J 10.000. Uno sobre menos J 10.000. Bueno, más 1 sobre J5, que es la otra admitancia. Menos, obviamente, esta admitancia está siendo compartida con el B1, ¿verdad? Menos B1 por 1 sobre menos J 10.000. Ya no tengo más impedancias compartidas, ¿verdad? Porque esta impedancia aquí está siendo compartida con el 0 voltios, no tengo que restar nada. Pongo el igual, la suma de las corrientes entrantes o menos las corrientes salientes, ¿verdad? ¿Cuáles son las corrientes entrantes? Las que están siendo inyectadas al nodo por medio de fuentes. Ambas están siendo inyectadas, ¿verdad? Entonces me quedaría, bueno, me quedaría 2 veces el fasor B sub 0 más el 1 a 0 grados, ¿verdad? Pero el B sub 0 acá habíamos dicho que era igual. Uy, no lo dijimos. Bueno, B sub 0 es el voltaje aquí, ¿verdad? B sub 0 aquí es igual a simple vista. A B1, ¿no? Porque es el voltaje de este resistor. El potencial en el más menos el potencial en el menos. Pero el potencial en el menos es 0. Ya, por eso es igual a B1, solo el potencial en el más. ¿Ya? Dicho eso, básicamente vamos a llevar esta expresión un poquito más detallada. Esto sería, esto es negativo, entonces esto me va a dar positivo, ¿verdad? J 0.0001 menos, esto es positivo, ¿verdad? Entonces esto me va a dar negativo, menos J 0,5 menos B1 por J 0,0001 es igual a 2 veces B sub 0, pero B sub 0 es B1. Y esto es más 1 a 0 grados, que es 1 mismo, pero sigamos colocándolo como 1 a 0 grados, por ahora. Vamos a pasar esto acá a restar, perdón, sí, a restar. Entonces me quedaría menos B1 por 2, por 2 más J 0,0001 más B2 por, esto me da menos J 4,999 0,499999, si no me equivoco. Sí, algo así. Ya, y esto me da 1. Ahí tengo mi segunda expresión. Ya, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Resuelvo. Calculador de sistemas de ecuaciones. Me va a dar que B2 es... Que B2 es lo único que me importa, por si acaso. B1 no me interesa mucho. B2 es 4.9529 voltios. ¿Ya? O 4,9529 a 0 grados. En ¿Ya? B2 no es J 0.2 en la línea de arriba. Ah, es arriba. Ahí. J 0.2. Ah, sí, perdón. Tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. J 0.2 es un medio, sí, disculpa. Aquí me quedaría simplemente un 1. Sí, tienes toda la razón. Pero me parece que igual queda lo mismo. Queda esto de aquí.
Me parece que queda lo mismo. Y bueno, básicamente la impedancia de Thevenin sería igual al voltaje de la fuente, ¿verdad? Que simplemente es V2 menos 0, dividido para la corriente de la fuente, que es 1 a 0 grados, ¿ya? O sea, dividido para 1. Uy. 1 a 0 grados. Y básicamente esto me va a dar J 4,9529 ohmios. Ya tengo la impedancia de Thevenin. Ya, para la corriente, bueno, es lo mismo, ¿no? Uy, aquí no es 0 grados, perdón, aquí es 90 grados. Aquí es 90 grados porque es un J, ¿no? Aquí es 90 grados. Ya, listo. Esto es 4,9529 a 90 grados. Ohmios, obviamente. Y básicamente ya tendría todo, ¿verdad? Si yo quiero la corriente de Norton. Esta obviamente también es la impedancia de Norton. Son iguales. Bueno, no son fasores. Son números complejos nomás. Ya. Y para la corriente de Norton, tendría que sacar el voltaje de Thevenin dividido para la impedancia de Thevenin. Y bueno, el voltaje de Thevenin ya sabemos que es... Uy, ya 198.2307 a un ángulo de menos 0,18646 grados, dividido para, ¿cuánto vale esto? Allá, para 4,9529 a un ángulo de 90 grados. Esa es la importancia de dejarlo como fasor. ¿Ya? Va a quedar aproximadamente... me va a quedar, perdón, aproximadamente 40.023 a un ángulo que, bueno, es aproximadamente menos 90 grados. Menos 90 grados. Sí, aproximadamente menos 90 grados, porque esto de aquí no le resta mucho. Bueno, sí, es menos 90.18, menos 90.18, 64,6, que es básicamente 90 grados. 0.1 grados no le aumenta mucho, ya, no cambia mucho la magnitud. Y esto va a ser amperios, perdón, amperios. Y básicamente ahí yo tendría ya mi equivalente de Norton en este circuito. ¿Ya? Yo tendría que dibujarlo. Y ya está. ¿Alguna duda hasta ahí? Si me piden el equivalente de Norton o Thevenin, pero con fuentes de distinta frecuencia, me quedan varias fuentes. Una muy buena pregunta. Posiblemente, ¿no? Tendrías que sacar el equivalente de Thevenin para cada una. Y luego Y, super... y serían varias fuentes conectadas en serie, ¿no? Si es voltaje. sí, en el dominio del tiempo, sí. Para la resistencia sí quedaría una nomás. O también varias. Te quedarían varias porque no estamos hablando de una resistencia de Thevenin, estamos hablando de una impedancia de Thevenin. Mm, Nunca he visto un ejercicio así. Qué raro. Voy a tratar de traer un ejercicio así si es que encuentro uno. Ya, está interesante, nunca he visto un ejercicio así. ¿Tú no tienes alguno? No, se me ocurrió ahorita viendo esto. Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, nunca he visto que suceda eso. Puede pasar, supongo. O sea, sí, podría pasar y podrías encontrar el equivalente de Thevenin para cada una de las fuentes. Pero recuerda, ¿para qué te sirve el equivalente de Thevenin? Te sirve, déjame un momento que se quede esta vaina. Se murió esto. Bueno, el equivalente de Thevenin, ¿para qué te sirve? Te sirve para encontrar, o para analizar mejor, de forma más sencilla, cuál va a ser la interacción de todo ese circuito que reduciste, ¿ya? Todo ese circuito reducido, va a ser la interacción de ese circuito o lo que le va a aportar ese circuito a una carga que tú vas a conectar, ¿no? Entonces, el sentido que quiero ver ahí es simplemente encontrar el equivalente de Thevenin para cada una de esas fuentes, ¿ya? Y luego
encontrar, qué sé yo, si me piden el voltaje en la carga o la potencia en la carga, encontrar la potencia en la carga que le suministra cada uno de esos equivalentes de Thevenin. Y luego me parece que podríamos sumarlas. O el voltaje sobre la carga suministrado por cada una de esas fuentes. Y luego, bueno, le llamamos el dominio del tiempo y ya sumamos la respuesta y sería el voltaje total. Ya, para eso es el equivalente de Thevenin, para analizar de forma más sencilla cuál va a ser la interacción con la carga. O bueno, también para encontrar cuál va a ser la máxima transferencia de potencia, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que se me ocurre, sinceramente. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya, déjenme que tengo aquí otro ejercicio, que creo que todavía nos alcanza el tiempo. Déjenme buscar el ejercicio. Aún no han visto mejoramiento del factor de potencia, supongo, ¿no? Hoy solamente la teoría ya y nos dijo que leamos para el jueves, que ahí sí va a dar ejercicios. Ya, chévere, entonces todavía no entremos en ese tema. Déjenme buscar otro ejercicio entonces acá en los PDF porque no tengo uno claro. Ya, denme un segundo. Ya, para este ejercicio, que ahora sí, ya, ahora sí. Ya, para este ejercicio me dan las potencias de las cargas. Ya, las potencias en este caso, bueno, tendría que identificar qué tipo de potencia es para cada carga, ¿no? Ya, ¿qué potencias me pueden dar? A ver, recordemos, me pueden dar la potencia aparente, que es la magnitud de la potencia compleja, la potencia activa, que es la parte real de la potencia compleja, y la potencia reactiva, que es la parte imaginaria de la potencia compleja. ¿Cómo reconozco cada una? Si me dicen que es voltio amperio, es aparente. Vatio, activa. Voltio amperio reactivo, es reactivo. ¿Ya? Y adicional a eso, me tienen que decir si la carga está en adelanto o en atraso, eh, o es carga capacitiva, ¿ya? O es carga inductiva, ¿ya? Me dan un segundito. Ya. Entonces, ahora sí.
Entonces, bueno, me fijo que esta de aquí me están dando la potencia aparente, ¿verdad? Porque es voltio amperio, bueno, kilovoltio amperio. La potencia activa me están dando acá, y acá me están dando también potencia activa. Esta de aquí está en atraso, si no me equivoco, y esta de aquí está en adelanto. Ya, si no me equivoco. Si no lo... Sí, ya. Entonces, básicamente me están dando las potencias consumidas por las cargas. Que no es algo muy raro. Ya puede ser que en algunos casos no les dan cuánto vale la impedancia del elemento. No le dicen, este elemento conectado a tal circuito consume tanto, y bueno, les pueden pedir que se calcule la corriente a través del elemento, el voltaje a través del elemento, o la impedancia del propio elemento. ¿Ya? No es para nada raro que les den así. ¿Ya? Me dice que dado el circuito de la fórmula junta, calcule, bueno, encuentre I sub 0 y la potencia compleja suministrada. Bueno, la potencia compleja suministrada es sencilla de encontrar, ¿verdad? ¿Cuál es la potencia compleja suministrada? Simplemente la suma de las potencias de todas las cargas, ¿ya? Porque la potencia total suministrada a las cargas es la potencia, bueno, consumida por las cargas es la potencia suministrada por la fuente, es lo mismo que en DC. Entonces simplemente tengo que sacar las tres potencias y sumarlas. Para la primera potencia, ya, la llamemos la S1, para esta de aquí, la carguita 1. Ya, para la primera potencia, ¿qué tengo? Bueno, tengo ya la parte real, sería 1.2K. Bueno, dejémoslo en 1.2. 1.2 más JQ. Bueno, perdón, es capacitivo. Es capacitivo. ¿Qué significa? Que esto va a ser menos JQ. Ya listo. Menos JQ. Esto va a ser kilovoltio amperio, ¿no? Tengo la potencia completa. ¿Cómo encuentro esa Q? Bueno, si yo tengo la potencia activa, ¿ya? La potencia reactiva simplemente va a ser igual a la potencia activa por la tangente del coseno inverso del factor de potencia, ¿ya? Obviamente el signo ya está incluido acá en la ecuación, por eso no le pongo ningún signo aquí, ¿ya? Entonces, básicamente la potencia reactiva en este caso sería 1.2 por la tangente del coseno inverso, el factor de potencia ahí, 0.8. Ah, perdón. No me están dando el factor de potencia, disculpen. Ahí me están dando la potencia reactiva. Me están dando la potencia reactiva, disculpen, no me di cuenta. Ya, me están dando la potencia reactiva, porque sé que me están dando la potencia reactiva porque está en unidades, pues, kilovoltio amperio reactivo. Ya, me están dando la potencia reactiva, disculpen, no lo ven. Aquí sería 0.8. Directamente aquí ya me están dando la potencia compleja, ¿ya? Me digan que es capacitiva, es simplemente para ponerle el signo negativo acá, a la reactiva, ya está. Ya, ahora, para la siguiente carga, vamos a ver la carga de acá. La S2. Ya, ahí sí tengo ya la potencia activa. La potencia activa, que es 4 kilovatios, más J, esto está en atraso, entonces sería Q, ¿verdad? Donde esta Q es igual a la potencia activa, que es 4, por la tangente del coseno inverso del factor de potencia, que es 0.9. Ahí sí, ya. Entonces sería 4 por tangente del coseno inverso de 0.9. Esto me va a dar 1.93. 73, 73, ya. Voltio amperio reactivo. Bueno, kilovoltio amperio reactivo, porque el 4 está en kilovoltio. En kilovatios, perdón. Kilovoltio amperio reactivo. Ya. Listo. Entonces, básicamente, como yo sé que esto está en atraso, me queda positiva esa expresión, esa potencia. Entonces sería más J 1.9373 kilovoltio amperio. Ya, como esta es la magnitud de la potencia compleja, le pongo kilovoltio amperio. Y listo, tengo la potencia compleja de acá. Para la potencia compleja de mi tercera carga, ¿qué hago? Bueno, me fijo en mi tercera carga. Tengo la potencia aparente. Entonces tengo la potencia aparente. Entonces sería... ¿Cuánto es? 2. Tengo 2 a un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo va a ser el coseno inverso del factor de potencia, que está en... Como está en adelanto, tengo que poner menos el coseno inverso del factor de potencia, ¿ya?
¿Qué es esto? Esto es la forma magnitud ángulo. Teta S, ¿ya? O teta Z de la carga. Esta es la forma magnitud ángulo. ¿Ya? Así también lo puedo expresar. ¿Por qué? Porque si yo tengo el ángulo, ya directamente puedo sacar la forma magnitud ángulo. Perdón, la forma de las componentes. Obviamente esto es kilovoltio amperio. ¿Ya? Y va a suceder que la potencia activa, ¿a qué es igual? A la potencia aparente, ¿verdad? La magnitud de la potencia compleja, multiplicado por el factor de potencia, ¿no? Ya, directamente esto me va a dar 2 multiplicado por el factor de potencia, que ¿cuánto era? 0.707. 0,707 en adelanto. Ahí no me importa el signo. Menos J, ya, aquí va a ser igual la potencia, la potencia reactiva, sí. Va a ser la impedancia, la Q, va a ser igual a la magnitud de la potencia, o la potencia aparente, o la magnitud de la potencia conjugada, que es lo mismo, por el seno del coseno inverso del factor de potencia. Listo. ¿Ya? Sería 2 por seno de coseno inverso, o coseno a lo menos 1 del factor de potencia. Esto va a dar igual a 2 por 0,707. Y esto va a dar 1.414 menos, aquí sería seno de shift coseno, ya, menos 1 menos j, menos j 1.443, ya, kilovoltio amperio. Recuerde que saqué el factor como un kilo, o 1000. Listo. Entonces, ahora la potencia total. Potencia trifásica, le voy a poner. Potencia total es igual a S1 más S2 más S3. Y eso sería 12, perdón, 1.2 menos 0.8. Todo está en kilovoltio amperio, así que todo lo voy a poner como kilovoltio, ¿no? 12 menos 0.8, que es S1, más S2, que es, aquí está, 4 más J 1.9373, más la siguiente, que es de 3, que es 1.414, menos J 1.414,43. Todo esto obviamente va a estar en kilovoltio amperio, ¿no? Porque, ya. Entonces vamos a sumar. Me quedaría, a ver, en el lado de la potencia reactiva, me quedaría más 1. Esto lo tengo ya, entonces sería menos más 1.9373 menos 0.8. Me quedaría al lado de la potencia reactiva menos 0,277127. Bueno, ahí, ya. J, la potencia reactiva, y en el lado de la potencia activa me quedaría 1.2 más, bueno, 5.2 más 1.414, me quedaría 6,614. Kilovoltio amperio. Que esta ya es mi potencia total, pero también la puedo ver en forma compleja. Ya, la potencia total en forma compleja sería, bueno, ya es la forma compleja. Si lo quiero ver en forma magnitud ángulo, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, ¿verdad? 0,27727 cuadrado. Esto me da 6,61. 6,6198 a un ángulo de shift tangente de la parte compleja, menos 0,27727, dividido por la parte real, 6,614. Y esto me da menos 2.3993 grados. Y esto es kilovoltio amperio, obviamente, ¿no? Nunca metí el kilo a la expresión, por eso no me quedan valores grandes. ¿Ya? Kilovoltio amperio. Listo.
Ya tengo la expresión del de la potencia. Ahora, me piden también la corriente I sub 0. Me piden la corriente I sub 0. Pero yo puedo ver esta potencia de aquí. Uy. Esta potencia consumida por la carga, esta potencia consumida por la carga, la puedo ver también como la potencia de la fuente. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque es la potencia total consumida por todas las cargas. Y ahí, como solo tengo una fuente, es lógico que sea la potencia suministrada por esa fuente. ¿Ya? Porque no se puede crear energía, ¿no? ¿Ya? Ya tuvo que venir de algún lugar, de la fuente. ¿Ya? Entonces, básicamente, esa es la potencia de la fuente. ¿Y a qué es igual la potencia de la fuente? Al fasor voltaje por el fasor corriente conjugado. Entonces, directamente, el fasor corriente es el fasor voltaje de esa fuente, bueno, corriente conjugado dividido para la potencia de la fuente. Si yo quiero el fasor corriente nomás, entonces tengo que conjugar ambos lados, ¿verdad? Y se me va el conjugado en el lado de la corriente y me queda conjugado todo esto. Entonces vamos a poner, ay, perdón, me salió al revés, perdón, esto es al revés. Esto es el fasor de la potencia dividido por el fasor voltaje, ¿verdad? Simplemente es pasar a dividir esto de aquí. Disculpen, me equivoqué, ya sí. Aquí sería 6.619.8, ¿verdad? Ya tengo que poner el kilo para que me quede solo voltio amperio. A un ángulo de menos 2.3993 grados. Voltio amperio. Dividido para... a 100 a 90 grados. Pero, ojo, una cosita. Ese 100 a 90 grados está bien ahí tal como está. Déjame revisar una cosa. Hay que dividir por raíz de 2. Claro, tendría que dividir para raíz de 2. Ya, en general, por ahora, si no me dicen nada, eso no es voltio superior, esto no es voltios RMS. Ya, si me dijesen, a menos que me digan lo contrario. Ya, entonces sería dividirlo para raíz de 2. Pero, lo que sucede es que, bueno, esto es lo que les dije que iba a pasar muy a menudo. Ya, a veces va a suceder que esto de aquí sí es BRMS, ¿ya? Depende de lo que diga el ejercicio, ¿ya? Depende de lo que diga el profesor, ¿ya? Si lo toman como BRMS o simplemente como un valor pico, ¿ya? Resulta que este de aquí sí está tomado como RMS, solo que no está colocado aquí, ¿ya? Sí, sé que parece confuso, porque ¿cómo yo voy a saber cuándo es BRMS y cuándo no? La respuesta a eso es, pues, preguntarle al profesor. Si ya esto lo trabajamos como BRMS o lo trabajamos como un voltaje normal, ya como amplitud. Este tiene que tomarlo como BRMS, ¿ya? La cosa aquí es preguntar nada más. No hay otra. ¿Ya? Entonces, esto es conjugado, por si acaso. ¿Ya? También estaba pensando en si era BRMS o no. ¿Ya? Esto ya es BRMS directamente. Y aquí les va a quedar 66.198 a un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Bueno, todavía está conjugado, todavía no lo conjugo. Sería menos 2.3993. El ángulo de arriba menos el ángulo de abajo, que es menos 90 grados, ¿verdad? Conjugada. Y esto les va a quedar el 66.198 a un ángulo de menos 2.3. Bueno, déjenme revisar una cosita porque no sé si eso es BRMS o no. Espera un rato. Déjenme revisar porque creo que aquí dice si tienes que tomar este ángulo como BRMS o no. Creo que ahí dice. Déjenme revisar. Ya, sí, una cosita. Ya, no tengo que tomar este ángulo como BRMS. Entonces, esto es solo voltios. Disculpen, ya. Por eso les digo, tienen que preguntar porque si no, no van a saber si hay que tomarlo como BRMS o no. Ya.
En general, en materias como redes y sistemas de potencia, maquinaria eléctrica, todo lo toman directamente como BRMS, aunque les diga voltios, ¿ya? Pero bueno, aquí, bueno, fue error mío, tomarlo directamente como BRMS, poniéndole lo que decía el archivo. Entonces aquí es sobre raíz de 2, ¿verdad? Lo que resulta en que esto va a terminar multiplicado por un raíz de 2. Ya, vamos a conservar ese raíz de 2. Termina multiplicado por un raíz de 2. Multiplicado por un raíz de 2. Ya, multiplicado por un raíz de 2, esto multiplicado por un raíz de 2. Y si yo tengo el conjugado, ¿qué hago? Le cambio el signo. Listo. Y esto va a ser mi amperes RMS. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El conjugado simplemente es cambiarle el signo al ángulo, obviamente, ¿no? No pasa nada con la magnitud. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo? ¿No? Respecto a si tomar valores RMS o no, es un tema complicado, porque, bueno, aquí, en circuitos eléctricos, si no me dicen que es BRMS y aquí dice voltios, yo debería tomarlo como voltios, a menos que el profesor me diga algo contrario. ¿Ya? En otras materias va a suceder que dice voltios, pero tienen que tomarlo como BRMS. Asegúrense siempre de preguntar eso, porque puede que por ahí estén confundiendo y un raíz de 2 les dañe todo el ejercicio. ¿Ya? Aquí me parece que el PDF dice que no tome como BRMS esos valores. Entonces, directamente le pongo el raíz de 2 y ya me salen el valor RMS aquí. ¿Ya? Si yo lo quiero llevar a solo amperios, tendría que multiplicar el valor RMS por raíz de 2 y bueno, me quedaría el doble, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, dicho eso, si nadie tiene ninguna duda, si quieren les puedo pasar el PDF de esto de aquí, pero no, bueno, son puros grabatos, pero no sé, si quieren les paso el PDF y bueno, ya les voy a subir la clase. Y bueno, con eso, y si ya dejaron sus nombres en el chat, estaría terminada la sesión del día de hoy. Y bueno, gracias por asistir, ¿no? Déjenme detener la grabación.